5 de febrero del año 26, el último miércoles. Sí, ya el domingo estamos en marzo y de ahí para abajo, primavera. Vamos a empezar con la primera noticia que la dio Telemundo temprano, Telemundo Nacional, y NBC le siguió. Ha habido un incidente con una lancha que traía 10 pasajeros civiles y que estaba bordeando aguas territoriales cubanas y aguas territoriales de las Bahamas. Y la Armada cubana la voló en pedazos, mató a 4 tripulantes y capturó a 6. Esto se da en un momento donde han surgido noticias de que Marco Rubio y Estados Unidos están negociando con el nieto de Raúl Castro, el Cangrejo, creo que le dicen. Y se da en un momento donde Díaz-Canel está en Ascuas. Se da en la isla donde rompió la guerra hispanoamericana con el hundimiento del Maine. Remember the Maine. Y se dio también justo a los 30 años de que la aviación cubana derribara la avioneta civil de Hermanos al Rescate en 1996. Nada de esto es casualidad. El gobierno cubano tiene una trayectoria de coger rehenes para intercambiarlos nuevamente y es muy posible que haya una tensión entre el alto mando de Díaz-Canel y las negociaciones de Raúl Castro. Aquí lo que tenemos que preguntar es, por cierto, ocurre en el Cayo, cerca del Cayo Falcón, alrededor de 1,5 millas en la provincia de Villa Clara. Lo que hay que preguntar es qué va a hacer Marco Rubio con esto. Si lo deja pasar o si se convierte en un conflicto internacional fuerte, porque obviamente ya se trata de haberle matado 4 y capturado 6 ciudadanos de Estados Unidos. Si es en aguas territoriales o no, eso se sabrá. Hasta ahora lo único que se sabe es la versión que ha dado la prensa cubana. Así que estén pendientes porque esto pudiera también ser lo que es la gota que colme y que desborde el problema y el conflicto que hay en este momento entre Cuba y los Estados Unidos. Vamos a ir a la segunda nota y no nos dan grandes detalles. Otro escándalo más en el gobierno. El jefe de ATSEF, que el lunes pasado el Senado le bloqueó la nominación para juez, tuvo que renunciar cuando alegadamente se encontraron fotos sexuales comprometedoras, no sabemos de qué naturaleza, en sus redes sociales. ATSEF es la agencia debajo del Departamento de la Familia que tiene que bregar con niños, con ancianos, con mujeres. Esto lo tenían bien escondido. Yo creo que es importante que esas redes y esas fotos se hagan públicas para saber la naturaleza o para saber si es meramente invento. Obviamente nadie renuncia sin causa, pero es otro escándalo más que se le añade a la administración. No es culpa de Jennifer González. Vamos a entender eso. Y si es cierto que esas fotos estaban en las redes sociales del susodicho, entonces el Senado cumplió con su deber legislativo y su deber de dar consejos y consentimiento para los nombramientos
al rechazarlo de plano. Ahora, lo que sí debemos saber es que el pueblo tiene derecho a saber. La tercera noticia que surge de la tarde, la Junta de Control Fiscal ordenó continuar pagando las pensiones Viagra de los jubilados de energía eléctrica, sacándolas de la tarifa de energía eléctrica. O sea, es otro factor que ajusta la tarifa y que incluye el pago de las pensiones. Este pago representa 300 millones anuales o 25 millones de dólares al mes que los abonados de energía eléctrica pagan no por un servicio, no por un ajuste de combustible, sino por las pensiones. La Junta se ha negado rotundamente a sacar ese dinero del erario por tratarse de una corporación pública separada que está sujeta a la ley de quiebras todavía y por lo tanto es otro detalle más de la dictadura que nos rige, porque no hay flexibilidad. Ahorita escuché a Soria hablar con Carmen Jove sobre si le volaron la tapa al subjefe de FEMA en Puerto Rico. Y lo escuché en el culipandeo de siempre de esta administración. Yo quiero decirle a Carmen Jove que no tenga la menor duda que a ese señor lo volaron porque entorpeció y constituyó una rémora a lo que es la liberación de los fondos de reconstrucción. Cuando usted ve que el Nuevo Día lo portadea 2 días, cuando usted ve que quien sale en defensa del funcionario son los alcaldes populares, cuando el propio Soria admite que no ha habido cambio en FEMA durante año y medio o año y 2 meses en términos de arrastrar los pies y de constituir un obstáculo burocrático, pues obviamente ahí está la situación. La gobernadora se lo cargó. Se lo cargó porque trabajó para los alcaldes populares y le entorpeció la liberación de sus fondos. Soria podrá recular y decir, bueno, él era buena gente y nos reuníamos muchísimo, pero en realidad, pues, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Ajá, Carmen y yo somos lo suficientemente viejos para que no nos pasen gato por liebre. Se lo cargaron por ser un populete y uno no puede decirle a la gobernadora que no se cargue usando sus contactos a alguien que entorpece la liberación de los fondos federales. Así de sencillo es. Vamos a la quinta noticia. El sindicato de los trabajadores de la UPI pidió la cabeza de Sayira Jordán. Obviamente se están alineando todos los planetas para una posible huelga en la Universidad de Puerto Rico, que pudiera ser tan temprano como las primaveras, porque siempre les encanta para la justa empezar a parar la universidad, pero realmente para el próximo semestre. Así que amárrense los cinturones, que esa viene por ahí. Próximo tema, y hoy tengo muchos porque vamos a analizarlas en detalle. El Senado volvió a reiterar y a enviar copia de las cartas que había enviado el lunes a distintos representantes del gremio abogadil y de los tribunales para discutir el proyecto de la democratización y de la reivindicación de lo que es la administración, los poderes de reglamentar la administración de los tribunales al Pleno y devolverle al Pleno. Esas vistas están pautadas desde el principio. De hecho, creo que el lunes el propio Rivera Schatz estuvo, no sé si fue en pelota dura
o estuvo con Carmen, no me acuerdo de cuál de los dos, pero obviamente lo había dicho que venían vistas públicas y está puesto, el señor presidente ha puesto todas las cartas de invitación y las fechas en que habrá de haber vistas públicas. Basta señalar por ahora que el Nuevo Día es tan desfachatado que hace la historia citando a los independentistas y a los populares, pero en ningún momento en esa historia y diciendo, no, esto va a reformular y va a cambiar todo lo que es la dinámica y lo que hay. En ningún momento las reporteras ni sus editores exigen lo que es básico. Vamos a empezar por la Constitución de Puerto Rico. Yo ayer se las había leído, pero por si hay alguna duda de si el Tribunal Supremo tiene o no tiene capacidad para reglamentar, aquí les doy el artículo 5 de nuestra Constitución, sección 7. El Tribunal Supremo adoptará, el Tribunal Supremo, nuevo juez presidente, todo el pleno, reglas para la administración de los tribunales, a las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables en general en el gobierno. El juez presidente dirigirá la administración de esos tribunales, obviamente conforme a ese reglamento, y nombrará como director administrativo quien desempeñará el cargo a discreción de dicho magistrado. También les leí el artículo 5, sección 4, que dispone: el Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adopción en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de 3 jueces. Así que está bien claro, la Constitución es clara, van a haber vistas, el gobierno va a reivindicar ese poder y darlo al pleno y ya está, podrán ejercer el derecho al pataleo que les dé la gana, pero la Constitución es la Constitución y el diario de sesiones habla por sí solo. Esto es parte de las garambetas que siempre salen cuando, fíjense que es para democratizar una rama, es para decir, las decisiones en esta institución colegiada, en términos de gerencia, se toman en conjunto, no individualmente, no recaen meramente en una sola persona. Ya está, pero obviamente nuestra prensa y los independentistas, que son fascistoides, siempre lo que les gusta es que uno solo mande y se acabó a todo lo que da. Ok, próximo tema. La compañera Mili Méndez publicó en sus programas radiales y de televisión y también lo hizo esta mañana Normando Valentín, un affidavit firmado por la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, en el cual admite todo lo que se le ha imputado en términos de su responsabilidad vicaria como jefa de la corporación que está en lío de multas en el DETOP. Dice la declaración jurada: yo, Ciary Pérez Peña, por cierto, esta declaración jurada es del 4 de diciembre del 25. Está notarizada. Y la notarización lo que implica es que el notario se cerciora, número 1, de que la persona que está juramentando es la persona indicada, es decir, la identifica mediante los medios apropiados. Y segundo, que esa declaración se hizo en la fecha en que dice la declaración. Y dice: yo, Ciary Pérez Peña, esto es diciembre, hace apenas mes y medio, soy la propietaria del negocio y hago negocios como Yabucoa Auto Services, registrado bajo el número tanto. 2, que el negocio objeto de esta sesión consiste en una estación de inspección dedicada a la prestación de servicios de inspección de vehículos de motor conforme a las disposiciones en Puerto Rico. 7, que esta sesión no implica la transferencia de deudas u obligaciones personales,
salvo aquellas que se identifiquen expresamente por escrito entre las partes. O sea, que ella asume responsabilidad por las multas, deudas contributivas o la deuda que existiera mientras fungió como presidenta y dueña de la empresa, dada en San Juan de Puerto Rico, hoy 4 de diciembre del año 25. Esta es la misma que dijo que no iba a renunciar. Esta es la misma que dijo que ella no tenía nada que ver con eso desde el año 2017 y emite una declaración jurada cuando la cosa se pone fea a finales del año 25 para decir que no, espérate, ahora yo la estoy cediendo. Pero hasta hoy hice negocios bajo esta empresa. Eso de por sí ya implica un embuste. Eso de por sí ya implica que sencillamente la secretaria es insostenible en su puesto. Y como yo le dije a ella esta mañana y a Luis González de Acueducto, muy pronto ustedes conocerán lo que es el agradecimiento y la lealtad de Jennifer González por sus servicios prestados, porque todo eso es de la boca para afuera. Y tarde o temprano ustedes ya se convierten en lastre político y se van a continuar pesando más sobre la administración y se los van a cargar a los dos. Y entonces sabrán lo que es el sacrificio y la lealtad. Así que vayan preparándose para eso. Porque si no se van, se va la jefa en 4 años. Es tan sencillo como eso. Uno puede esperar de un funcionario público servicio, puede esperar aciertos y errores. Lo que uno no puede esperar ni puede tolerar es que nos mientan, es que nos metan fecas. Y esto complica aún más la situación, porque vamos a asumir que el Departamento de Justicia en su día determine que esa empresa de inspección de vehículos cometió fraude, evadió contribuciones e hizo una serie de actos delictuosos que ameriten una investigación. ¿Quién responde? Sí, las corporaciones son personas jurídicas, pero las corporaciones no los corren los fantasmas ni las ánimas en pena. Y resulta que la Secretaría de Vivienda fue hasta el 4 de diciembre la que operó el negocio, admisión propia. Los abogados decimos admisión de parte, relevo de prueba. Esto, más que un problema jurídico, es un problema ahora político insostenible. Insostenible. Lo que me trae a lo próximo de otro de los escándalos. Hoy ha sido día de escándalo. Miguel Romero contempla demandar a Acueducto. Ya se hartó, tiene querella de todos sus precintos y le solicitó a la Junta de Acueductos que despida al director y la Junta de Acueductos le dijo, estamos confirmándolo. Y le solicitó a la gobernadora que destituyera a Luis González, el director, por inepto, y le dijeron de Fortaleza, ese es el hombre de nuestra confianza. No le queda más remedio que acudir al tribunal, porque lleva 8 meses de crisis, no solamente en San Juan, el área metropolitana. Esta mañana ustedes escucharon aquí a Gabriel Hernández admitiendo que la mayoría, esta mañana no, sale en el periódico, que la mayoría de los alcaldes tienen quejas, y Johnny Méndez diciendo que todos los municipios también tienen quejas, pero que por baja en el voltaje. Exacto. La electricidad hace que el agua no corra. Y la falta de electricidad
daña las bombas y la culpa, por supuesto, es de el usual suspect, Luma. Cuando usted ve que todo el mundo está admitiendo, sí, pero a todo lo que da. El presidente de la Federación de Alcaldes culipandea y se solidariza con Miguel Romero y dice y admite, todos los municipios tenemos problemas y esta gente no da pie con bola, pero no es el momento de votar a Luis González, porque este quiere estar con Dios y con el diablo. Quiere estar con la gobernadora y a la misma vez estar con Miguel Romero. Por eso que yo les digo, estos guimos no van para ningún lado. Usted tiene que dar de frente, pero no es solamente Miguel Romero. El presidente del Senado, que es el líder espiritual e ideológico del PNP, dijo, también. Y mandó un buenos días recordando los buenos momentos de Doreliz, cuando Doreliz dirigía, prácticamente diciendo cómo es posible que una empresa que durante 7 años o 6 años no diera problemas, de momento no dan pie con bola con suplir agua. ¿Qué significa esto? Usted tiene los dos líderes principales del PNP. La gobernadora no es la líder principal del PNP. Esa plaza ya se la cedió al Moro hace rato. Uno demandando a su propio gobierno y el otro, que es el líder principal de la legislatura, solidarizándose con la queja de los ciudadanos de que no hay agua y diciendo cómo es posible que antes se corrían las cosas bien y ahora mal, porque los problemas de energía eléctrica estaban antes, durante y después. Cuando usted ve que todo el mundo recula, que Gabriel Hernández recula, que Johnny Méndez recula, es que tienen un tostón en sus manos. Pero en realidad el problema no es de el incompetente Luis González. El problema es del incompetente Jennifer González y de Domenech, que no lo han votado. Y cuando usted ve que en la guerra la escalada sube a tener que demandar a tu propio gobierno, all bets are off. Se acabó. Y si Jennifer González ve lo que le viene para encima, esto se lo dijimos el año pasado en los resúmenes, de hecho ahí está la promoción de nuestro programa diciendo que Capital Sports Promotion no le va a dar un espectáculo como el que vamos a ver. Ya usted sabe que vamos derechito a una repulsa. Tarde o temprano, el liderato del PNP va a tener que escoger entre Jennifer González o desaparecer como partido y perder casi todos los escaños y las alcaldías en el año 28. Y tarde o temprano, el amor y el interés se fueron un día al campo y el interés va a poder más que el amor. Ya está, eso está escrito. Nosotros lo único que le estamos diciendo a ustedes, narrando la novela según va pasando. Cada día se pone peor. Ningún alcalde quiere demandar a su propio gobierno. Usted demanda al partido opositor. Fíjense cómo los alcaldes populares salieron seguidita a defender al subjefe de FEMA que votaron. Porque uno de ellos. ¿Y le echan la culpa a quién? A Jennifer González. Y Jennifer González, en vez de hacer un Rivera Schatz, yo hubiera dicho, sí, pedí que lo votaran porque me tiene todo atascado. ¿Cuál es el problema? Nos dicen, no, nosotros, que era buena gente y nos reunimos, y nos reunimos, y nos reunimos, y nos reunimos, y nos dimos besitos por aquí y por allá, pero el tipo nunca pujó. Oiga, todo era pujado y nunca bajaron los proyectos. Y yo tengo derecho como gobernadora a pedir la cabeza, porque en una colonia yo no tengo poder, pero puedo pedirle a Mr. Trump, mire, aquí hay un gobierno republicano
y FEMA me está haciendo la vida de cuadrito. El problema no es el jefe de FEMA popular ni los populares. Los populares defienden lo suyo. El problema es el embuste. Mandan a Soria aquí a hacerle el cuento triste a Carmen Jové. Y Carmen le hizo la colonoscopía. Carmen hace colonoscopía por la boca. O sea, ella es una genia. Ella le saca las muelas, le saca los intestinos, no se han dado cuenta y lo saca. Y le dicen, bueno, no, él es buena gente, pero en realidad nada se movía en FEMA en este año y pico. Ya está. Después que la gobernadora se reunió con los jefes de ese señor en Washington la semana pasada. Es obvio. De hecho, todos esperaríamos que nos dijeran la verdad. Usted asume las consecuencias de sus actos. Y si usted lo votó y se lo cargó, more power to you. Mucho mejor, no me mienta. Pero es reculeo. Es reculeo. Después que le dijeron que no a la película de Bad Bunny, después recularon cuando se puso caliente. Bueno, la estamos considerando. Eso lo estamos viendo todos los días. No hay honradez. No hay espina dorsal. Y yo tengo que venir aquí y hacerle estos cuentos que... Mire todavía. Otro más. Es que esto no para. Todo el mundo está de acuerdo que hay que limpiarse las condenadas leyes que prohíben el uso de bolsas plásticas y de utensilios de plástico. Todo el mundo, la empresa, los consumidores la detestan, pagamos más, todos los legisladores están de acuerdo que eso fue un error, fue un pujo. Todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo de acuerdo. Y hasta Daco fue el que mandó, ¿ustedes se acuerdan? Claro, Daco en los tiempos de la ilustración de Valery Rodríguez. Mandaron para la legislatura, es decir, yo no puedo bregar con esto es la legislatura. Y ahora vuelven a recular. Es que esta gente, de verdad, que en vez de caminar para el frente, ellos caminan con el fondillo para atrás, o sea, para el frente. Ellos dan reversa. Dice, bueno, no sabemos si enmendar la ley o derogar la ley, porque en realidad, entonces Gregorio Matías, que es el que somete la legislación, se queda con la carabina al hombro. Y usted dice, pero ¿qué clase de administración es esta? Ese es el problema de Irán Torres Montalvo, deshojando margaritas a esta época. Todo el mundo de Puerto Rico sabe lo que hay que hacer con esas leyes, mandarlas para el zafacón, pero la administración no, porque quieren estar con Dios y con el diablo a la misma vez. No hay espina dorsal, no hay honestidad. Uno por uno se las estoy sacando, le estoy sacando las castañas del fuego. Y si usted cree que esto no es suficiente, pues cuando vengamos vamos a darle la historia de cómo Donald Trump le hizo una faena, una toreada ayer a los islamistas radicales del Partido Demócrata, que con su mejor y peor mensaje de Estado, lo único que se habla es de cómo las toreó, cómo se las fileteó y cómo cayeron en la trampa. Porque después de todo, si usted elige islamitas para que representen el pueblo americano, Houston, you have a problem. Regresamos. A regresar. Este programa no tiene problema con lo que se llama el síndrome
de enajenación de Trump. Nosotros hemos aquí analizado lo mejor que hemos podido, las cosas que Trump ha hecho buenas y las cosas que ha hecho malas. Y yo soy de los que prefiero ver a Trump en una conferencia de prensa, primero porque me río en cantidad por las ocurrencias, y segundo porque es probablemente el presidente más accesible que ha habido a la prensa, y tercero porque aprendo mucho más de cuando Trump va con un discurso ya presellado, que él se sale de él y a todo lo que da. Lo otro que les tengo que decir es, desde hace muchos años, los mensajes de Estado de la Unión, al igual que en Puerto Rico, los mensajes de situación del país, son charadas, son circos políticos. No importa que sean demócratas, republicanos, las administraciones las van a utilizar para el chihichijá. Son en realidad espectáculos de circos romanos, ¿verdad? Así que Trump ayer rompió récord, estuvo casi 2 horas. Yo les confieso que me debo haber dormitado como unos buenos 15 o 20 minutos, porque sencillamente pues Trump se desvía. Y lo otro, esta mala costumbre que tienen de acudir a la gradería y ahí está Pepita Flores, que le dio un premio, que recibió un premio por tal cosa, y aquí tenemos el soldado Mandril, que recibió un premio. Ya esa cosa, eso es irrelevante, pero lo hacen para probar que son del pueblo. Ayer hubo 2 mensajes al pueblo americano. El acto protocolar del mensaje, que hay que darlo por mandato constitucional, es el mensaje de situación de la Unión. Y como tal, y como es de esperarse, no van allí los presidentes a criticarse, sino a decir, yo he hecho esto y lo otro, y voy a hacer lo otro, a todo lo que da, todo el tiempo. Lo que pasa es que con el tiempo se han degenerado. En términos generales, habría que ser bien mezquino para decir que la economía hoy está peor que cuando Mr. Biden o cuando la pandemia. Hay unos logros económicos que están ahí, bolsa arriba, el empleo, crecimiento, la inflación está más baja, y hay otras cosas que se dispararon de tal forma después de la pandemia, y con la cuestión de los billones que enviaron para derrochar de ayuda pandémica tanto Biden como Trump, que elevaron el costo de la vida al punto donde ahora ya no hay manera de echarlo para atrás. Hay otras cosas que sí bajan. Pues sí, los huevos bajaron. Bajó la gasolina porque Trump tiene una política energética razonable, de sentido común. Vamos a agotar las fuentes de petróleo y de gas. Y muy bien. Así que Trump fue, y yo soy lo más grande. Usted sabe, el ego de Trump es más grande que el Capitolio, pero está bien. De hecho, no ha habido un solo presidente que no tenga un ego grande. Lo que pasa es que Trump lo tiene 10 veces más grande. Pero Trump preparó la trampa. Primero, esa presentación de los medallistas de oro de hockey, del equipo hockey, que no se ganaba una medalla de oro en los Olímpicos en hockey desde el milagro de los 80, ¿ok? Se quedó la casa. O sea, fue 20 minutos que no quería caerse, que no quería callarse la gente honrando a los jugadores. Que de nuevo, nada tiene que ver con el mensaje de la Unión, pero porque el olimpismo es una cuestión privada. Y Trump entra sabiendo que tiene un desaprueba de 60%, pero no le importa. Entonces, insultó a los demócratas, le llamó enfermos locos, y le cayó arriba a los 4 jueces del Tribunal Supremo. Trump es Trump. Llamó a Venezuela su nuevo y querido aliado. Ok, Belén en Cuba, lo que pueda pasar. Y dio una perorata. Pero entonces hace una genialidad. Los demócratas, quienes rigen los demócratas, son los radicales de Alexandria Ocasio-Cortez, los comunistas. Y dentro de los comunistas, el ala más radical son los islamistas, particularmente las 2 mujeres, que son Ilhan Omar y Rashida Tlaib, una palestina, la última, y la otra somalí. Y
que obviamente es parte de la infiltración extranjera dentro de Estados Unidos. Y Trump, entonces se portaron como ralea, como chusma, lo que es el decoro, el respeto, la civilidad que debe haber en este tipo de cosas. Trump le sacó el diablo para afuera. La otra le dice una palabra horrible de ICE, FK ICE, diciendo barbaridades, y se portaron como lo que son, tierra. Y encima de eso sale el otro, Al Green de Texas, diciendo con una pancarta, lo votaron, yo le hubiera dejado que se la colgara, ¿verdad? Diciendo los negros no somos monos, muy bien, un ataque al racismo de Donald Trump, eso es legítimo, no veo por qué lo sacaran. Pero el punto culminante fue, le dijo, yo quiero que aquí, en esta bancada, se paren todos aquellos que piensan que defender los ciudadanos americanos en vez de los extranjeros indocumentados es más importante. Y ahí se pararon todos los republicanos y el demócrata John Fetterman, que es el único que tiene sentido común, y los demócratas se quedaron sentados. Ese fue el show. Ya está. ¿Qué es lo que hemos criticado? AOC, las urracas para la China, prefieren darle el voto al extranjero indocumentado y derechos de igualdad en la estadidad y no a los puertorriqueños. Esa es, ¿verdad?, la churrascada que producen estos comunistas. Son las contradicciones. Nosotros llevamos casi 130 años bajo bandera americana y cerca de 110 años, 109 años con la ciudadanía americana, a mitad, a cuesta, vamos con el cacharrito, pero ellas prefieren que un somalí que llegó los otros días tenga derecho a igualdad y se haga ciudadano y vote en vez de nosotros. Esa es la porqueriza de esta gente. La cuestión es que esta mañana el tema aún de las cadenas nacionales fue la barrabasada de los demócratas y cómo cayeron en la trampa de Donald Trump. No les tengo que decir, primero, que por lo menos la primera hora los ratings eran porque Trump es un show, ¿verdad? Es una pena que si estos discursos fueran a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, las audiencias se duplicarían. Y obviamente no es lo mismo Donald Trump que el aburrido Biden, que a lo mejor se nos dormía dando el discurso. Eso es uno. Así que les puedo decir que en vez, y créanme, Trump metió feca a todo lo que da, pero Trump es un fequero. Eso es, por eso que está ahí. Y de hecho, hay quien dice que todos los políticos son fequeros. Bueno, pues ok, magnífico. Pero ahí está el cuadro. La cuestión es que cuando salen las encuestas de que usted cree, hay dos encuestas que valen $1 millón. La primera, creo que fue de CNN, que dice, debe seguir la bancada republicana los consejos y la política pública de Trump, 63% que sí. ¿Estaría mejor el país? 63% los republicanos. ¿Estaría mejor el país? Sí, o sea que Trump tiene esa base republicana amarrada. Y aquellos que vieron el discurso, 60 y pico % aprobando el discurso. Así que desde el punto de vista del circo romano, del anfiteatro, del coliseo de gladiadores, el espectáculo fue fabuloso. Los demócratas nuevamente demuestran su debilidad, no para el 26, para el 28, porque si siguen como van, los republicanos le van a comer de nuevo la presidencia. Y con eso nos fuimos. En términos de sustancia, no hay mucho que darles a ustedes, porque en realidad no hubo mucho más de lo que ya hemos escuchado. Voy contigo, Gregorio.
Muy buenas tardes a ti, Luis, a los compañeros aquí en el estudio, al público que nos escucha. Pues mira, yo creo que lo describiste bien, el circo romano con todas sus implicaciones. Evidentemente Trump siempre es must see TV, como se dice en inglés, y obviamente yo soy una persona bien tradicionalista en ciertos aspectos, y pues hay ciertos comentarios que yo personalmente no me gustan, Que ¿verdad? no compartimos. Pero hay una realidad. Yo puedo decir que ayer vimos a Donald Trump en su elemento, precisamente donde él se destaca. Y es que, además de entretenido, él es polemista y sabe qué botones apretar. Y lamentablemente la oposición, para ello, luego de tantos años, no ha podido reaccionar y adaptarse a eso. Mira, lo primero es que Trump tuvo ayer un mensaje dirigido a los midterms con todos los bullet points esenciales del Partido Republicano. Religión, nacionalismo, responsabilidad individual, economía, inmigración, todos los bullet points. Por otro lado, tenemos al Partido Demócrata, que cayó en varios errores. El primero es los que decidieron boicotear la actividad. No es que la boicotearon nada más, es que algunos, yo vi esta mañana algunos de los eventos que tuvieron, y son eventos de este tipo de eventos izquierdistas que no tiene ningún tipo de lógica, que no atrae a nadie. O sea, había uno que eran los de el Swamp Event, que era gente vestida de sapo, con artistas de Hollywood, que no creo que tenga ningún impacto para la mayoría de la gente. Por el contrario, se convierte en algo hasta ridículo. De mofas, y le da la razón a Trump, es lo que dice. Y hay otro grupo que estaba allí, quitando a Fetterman precisamente, que no tienen la presencia del momento de saber que están cayendo en unas trampas en determinados momentos, y que no les cuesta nada, mira, levantarse y aplaudir a veces y coger el cantazo, como tú dices, y seguir adelante. Precisamente yo vi hoy a John Fetterman hoy, que lo estaban entrevistando en Fox News. Obviamente él sabe que él es la contraposición del liderazgo actual del Partido Demócrata, y precisamente, o sea, yo creo que él es el que está, si yo fuera oposición, yo creo que él es el que está en la línea correcta. Vamos a coger estos temas claves donde no vamos a ganar puntos y vamos a mitigarlos, vamos a neutralizárselos, vamos a concentrarnos donde no vas a ganarle a los americanos diciéndole que todo el sistema militar y que todo el sistema de inmigración son el diablo. No le vas a ganar al americano en ese tipo de cosas. Yo le voy a aprovechar para hacerle un pedido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que haga una resolución concurrente y que le pida a las televisoras de Puerto Rico que todos los mensajes de Estado de la Unión y mensajes especiales presidenciales sean transmitidos en vivo en todas las emisoras. Es correcto. Y si no quieren, entonces tendremos que bregar de otras maneras. Así que tan sencillo como eso. Mínimo el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber mínimo el canal lo que del piensan Estado y lo que hacen. No, olvídate el canal del Estado, eso no tiene audiencia. Los canales comerciales, NBC, CBS, todo, el 4, el 2 y el 11 tienen que transmitirlo. Y si no quieren, pues ya se bregará de otra manera. Así que, buen punto, Luis, y esa es de las cosas que precisamente mantiene al puertorriqueño enajenado de lo que está pasando. Está por diseño, por eso no lo hacen. ¿Son tan estadistas? Pues vamos a ver si el gas pela. Pónganlo, una RC no toma un solo centavo, bien sencillito, con una advertencia, ¿sabe? Ya está, y la advertencia es, muy bien, ustedes tienen derecho a transmitir lo que les dé la gana, y nosotros tenemos derecho a legislar lo que nos dé la gana en el futuro. Ya está. Vamos contigo, Miguel. Mira, yo creo que Gregorio lo resumió muy bien. A mí lo único de Trump, y yo creo que de la formación mía de abogado que me ha molestado un poco, son las expresiones con los jueces del Tribunal Supremo. Es que Trump es Trump, pero institucionalmente eso le hace un daño. Y eso es una de mis grandes críticas. Los jueces, por lo menos, fueron dos de los jueces que estuvieron en la mayoría en contra de lo de las tarifas, estuvieron allí, y pues, el presidente institucionalmente, Robert, se sentó allí, pero aguantar ese tipo de expresiones, las expresiones que hizo previas al evento, institucionalmente, eso no está bien, lacera la imagen y me da, o sea, polariza.
El problema con el Tribunal Supremo es que el soft power es Mira, me dice Jay Fonseca, fíjate, Jay, que lo que tiene una estación en las redes relativamente pequeña, cuando la comparas con el 4, con el 11, con el 2, transmitió. ¿Por qué? Porque los que amamos el periodismo, los que sabemos lo que informar, sabemos que por lo menos el pueblo tiene derecho a saber quién diablo, qué es lo que proponen aquellos que nos gobiernan. Y tiene un impacto directo con nosotros, al territorio, en todos los aspectos para nosotros. Eso fue un servicio que le dio Jay Fonseca al pueblo y hay que agradecérselo. Claro. Yo se lo agradezco. ¿Por qué? Porque obviamente yo no tengo la capacidad que tiene Jay en los medios, pero ciertamente es noticiable. Esto no es cuestión de ideología, es noticiable. Y ya es hora que la Asamblea Legislativa le exija al 4 y al 2 y al 11 que se pongan para su número y eduquen e informen verdaderamente a este país en vez de dar las porquerías de telenovelas esas que dan. Ya está. Pero yo en eso soy muy razonable. Mira, Luis, el mensaje de Trump yo no lo pude ver porque yo no tengo televisión. Me río porque me acabo de acordar de aquella canción de la Sonora Ponceña, que en mi casa de campo no hay televisión, pues solo los muchachos nacen a montón. Y entonces, pero espérate. Tú eres soltero, ¿verdad? Sí, pero vivo solo. Y es que tú te diviertes. Pero vivo solo, yo no tengo pareja. Esto es un anuncio, te están anunciando aquí, no hay televisión en Mario, casa. Mario siempre no da el punto. Pero Luis, tú siempre me... Pero es que tú eres un tipo muy pintoresco. O sea, un tipo que no tenga televisión. Oye, está bien, pues yo no tengo esposa, pero por lo menos me compro un televisor de 100 pulgadas, papá. Mira, Luis me pega bellones, pero yo lo dejo. ¿Tú sabes por qué? Porque para mí Luis tiene inmunidad federal. Brother, tú pones a Netflix y ves 4 series, ya está. Y te busca popcorn. Oye, Luis, con lo de... Digo, no sustituye a una esposa, pero... No, es tú verdad. sabes. Pero ya yo, honestamente, ya yo me acostumbré a estar solo. Te lo digo con toda franqueza. Lo que sí es que el discurso de Trump... Mira, Trump volvió a demostrar lo que es. Trump es un presidente populista. Él es populista. Y de hecho, como dijo Enrique Krauss, el historiador mexicano, el populismo no tiene ideología, puede ser de derecha o de izquierda. Y entonces Trump también, que es otra cosa que no se ha analizado y solamente lo hemos traído aquí, tú y Gregorio, Trump es un entertainer. En Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, en toda la nación, les encanta a la gente ver las conferencias de prensa de Trump. Trump le ha dicho a periodistas, a una periodista le dijo fuck you, a otra le dijo lechoncita, a otra le dijo estúpida, a otros le dijo que eso era una falta de respeto, la pregunta que le habían hecho al príncipe de Arabia cuando Bukele fue a Casablanca, le hizo una pregunta a Bukele y Trump dijo: no se las conteste, que todos estos son unos locos. ¡Así! Pues entonces Bukele se tuvo que echar la hate. Pues entonces mi primo que iba en Kentucky me dice: mira, en el vecindario mío a todo el mundo le gusta ver a Trump porque se ríen, es un entertainer, tú sabes. Y con lo del Supremo, los jueces del Supremo, él les dio bien duro. Peor que Obama, porque Obama lo que tiró fue una indirecta. Yo no hubiera ido. Amy Coney me dio una pena con esa mujer. Después del caso aquel de United, que el Supremo decidió que también esas grandes compañías, los grandes capitalistas pueden donar dinero sin restricciones. Obama criticó al Supremo esa decisión de una manera sutil. ¿Y qué hicieron todos los jueces? Se levantaron y se fueron. Yo no sé si anoche pasó eso porque yo no vi el discurso. Yo lo que me dejé de llevar es por algunos highlights en YouTube y por las noticias. Pero bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a la guerra de los dos, el dúo Batman y Robin. Yo no sé quién es Batman y quién es Robin, pero básicamente lo que es Miguel Romero y Tomás Rivera Schatz, Tomás Rivera Schatz y Miguel Romero,
poniendo ya básicamente el basta ya con Acueductos y el lío que se ha formado con Ciari Pérez Peña y la nueva declaración jurada. Así que venimos ya mismito. La ciudadanía lo para y sus senadores le dicen, pues mira, presidente, los senadores de San Juan y de otras áreas, porque esta crisis es fuera de San Juan también. Lo que pasa es que el alcalde de San Juan ha sido el más vocal porque impacta más ciudadanía. A mí lo que me preocupa es cómo el director ha tomado el asunto de decir que no hay una crisis. Cuando él hace ese tipo de expresiones, es como le estás diciendo a los funcionarios electos como que lo que estás diciendo no tiene validez y ya tú tienes un problema grande en la casa. Y en vez de la gobernadora sentarse con su director y decirle, mira, este tipo de expresiones tú no las puedes hacer, vamos a reunirnos con los funcionarios electos, vamos a ver qué podemos hacer. Lo que siento es que le está echando más leña al fuego cuando hace expresiones en el día de hoy, apoyando a su director, que yo no tengo problema en que lo apoye, es tu director, o sea, es tu funcionario, pero tienes que ser empática y reconocer que hay una crisis. No me puedes decir que no hay una crisis. Y esta señal de que estás viendo al presidente del Senado, estás viendo al alcalde de San Juan, se le van a seguir uniendo otro tipo de alcalde, al unísono, atacando al director, no le veo mucho futuro al director en esa posición, porque le va a crear otro problema a la gobernadora. Tenemos ya la de vivienda, tenemos ahora Acueducto, tenemos el que salió a reducir hoy, que renunció de ASFAT, si no me equivoco. Entonces, cuando tú unes todo eso en una semana, 2 semanas, pues se te está quemando la casa y tienes que ir atendiendo el asunto. Pero a mí lo que me preocupa es la comunicación que están teniendo algunos jefes de agencia contestándole a los funcionarios electos, y eso es un problema que estamos viendo de su mucho en la propio administración. partido, faltándoles el respeto. Y eso es lo que pasa. O sea, tú tienes al alcalde de San Juan, que ha sido bien caballeroso, o sea, para que el alcalde de San Juan se moleste. O sea, porque uno puede entender otros políticos, otros funcionarios electos que su tono puede ser un poquito más fuerte, pero el alcalde de San Juan, que ya esté subiendo de tono y ya está amenazando con ir hasta los tribunales, es que ya está frustrado. Se está diciendo, mira, yo tengo que moverme, mi gente está aquí sin agua y esto era una crisis que no se veía antes. Pero mira, están fallando hasta en lo fácil políticamente, Claro. más allá de los méritos de las cosas. Primero, lo que señala Miguel es relevante, o sea, la oposición es interna, número Claro. uno, y número dos, el hecho que los jefes de agencia se sientan con la autoridad de reaccionarle así a funcionarios electos de alto nivel, Claro. te demuestra a ti ya la actitud recíproca que hay y la tensión que hay interna que yo no había visto. Número dos, en el peor de los casos, es evidente que el alcalde de San Juan no se puede quedar callado en una situación así, porque afecta políticamente, si lo quisieras ver, aunque yo sé que también hay un interés genuino, ¿verdad? Por lo que se está tocando. Pero aquí analizándolo políticamente, tiene que protestar, y como el jefe de agencia, tú sabes que esa crítica tiene que venir, porque el alcalde de San Juan no puede decir, no hay agua, fantástico, eso es culpa de otro. Exacto. Entonces, que no se puedan resolver ciertos asuntos internamente, volviendo al tema que llevamos discutiendo hace tiempo, y que por el contrario se haya trasladado a una discusión pública que yo de verdad no veía hace tiempo entre líderes, no el líder, porque una pelea entre Jennifer y Tomás o algo, pues eso pasa, pero que ya estemos llegando a nivel de secretario con alcaldes, con Senadores, líderes, representantes, senadores, sí. ya eso representa un problema grande, y que no lo puedan entender, que no lo puedan internalizar y que no ejecuten los cambios necesarios rápido para controlarlo, te demuestra a ti cuál es el ambiente interno que hay. O sea, Y es está insostenible. Ciari Pérez Peña, esa declaración jurada es devastadora, es una admisión. Yo no sé cómo está todavía en ese puesto, yo no lo entiendo, no lo comprendo. Está bien claro lo que dice la declaración jurado, ella era la responsable hasta el 4 de diciembre, ella era la que operaba el negocio hasta el 4 de diciembre del año 25, por lo tanto, estuvo 12 meses fungiendo como secretaria de vivienda y a la misma vez jefa de su propio negocio. No, Bueno, Luis, ahí, Mario.
Sí, Sí, no, claro, si claro. quieres termina. No, lo único que iba a decir es que también vuelvo a traer lo que dijimos hace 3 semanas, que debió haber sido suficiente. Ujú. Igual que si yo soy el dueño de un automóvil y yo choco y yo tengo que responder, pues si tú eres el dueño de un negocio, eso implica unas responsabilidades. Tú no puedes despachar la idea de que yo soy dueño de un negocio Y otro lo opera y ya. y yo no tengo nada que ver con eso. O sea, eso yo creo que nadie lo va a aceptar. Mira, yo esa mujer, es que por la experiencia que yo tuve con ella, yo no puedo hablar bien de ella. Esa ¿Qué mujer yo la he experiencia tú visto tuviste una con sola ella? vez en mi vida. Esa mujer es la experiencia que yo tuve en esa única vez que la vi. Una mujer mal educada, una mujer altanera, una mujer sangrigorda. Tú sabes, Ay, María, hacía siglos no oía esa palabra. una cosa increíble. Y yo estaba hablando, eso fue en la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo estaba hablando con una persona que yo respeto mucho, que es un caballero y que es un servidor público de toda la vida, un PNP leal y un estadista insobornable. Me refiero a Aníbal Vega Borges. Yo estaba hablando con él en su oficina y entró ese fenómeno humano. Y ahí fue y esa fue la impresión que yo tuve de ella. Nunca antes la había visto, la sí en una fotografía quizás, y nunca, después de eso nunca la he visto, salvo ahora en las de esto. Hay muchas dudas sobre ella. Yo sé que Jennifer es amiga de sus amigas y de sus amigos, pero yo creo que llega un momento en que ya, pues, tú tienes que decir, bueno, tú eres amiga mía, pero yo soy pero yo tengo un deber y una responsabilidad con la cosa pública, con el gobierno. Te voy a pedir de favor que te quites y vamos a resolver esto, pero eso no se ha dado. Pero mira, Y Jennifer, pues yo creo que debería hacer eso y me da tristeza porque es que a mí Jennifer me cae bien, de verdad, y yo la respaldé a ella, ¿sabe? Y en la radio también, pero tú no puedes llegar al punto de defenderlo hasta el final, porque es que no se trata de la amistad, se trata del servicio público. por otro lado, perdona que te interrumpa, pero los hago como pregunta. A mí si hay algo que me molesta es que hay veces en la vida que las cosas siguen. Tú sabes cómo esto tiene que acabar y va a acabar. Claro. Sea, ¿alguien de verdad cree que esto se puede sobreponer? Llevamos 3 semanas y cada semana sale algo nuevo. ¿Qué te hace pensar que no tienen otra cosa la semana que viene? O sea, Fortaleza se tiene que sentar genuinamente, y lo que te demuestra esta declaración jurada de diciembre es que ya ellos sabían cuando en diciembre tenían que hacer esa declaración jurada. No seamos ingenuos. Al interior de Fortaleza y la misma secretaria, la misma Ciari, ya sabía que se estaba runruneando en el interior esta explosión, porque esto está, mira, poco a poco se está filtrando. Esto es una estrategia y ella ya lo sabía. Déjame mitigar, y hizo la declaración jurada en diciembre, hace 2 meses atrás. O sea, a lo que voy es, ellos saben que va a salir más cosas la semana que viene, la de arriba, y de verdad vas a aguantar un mes más, 3 semanas Y te voy a más en decir algo, esta. Miguel. No es saludable para la administración. Y Gregorio, ¿tú sabes qué ha salvado al PNP en toda esta vorágine? Tomás Rivera Chats. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que un partido se fiscaliza, y digo partido porque en realidad es él mismo el que se fiscaliza a sí mismo. ¿Y que, Bueno, pero y no que, es y que solamente hace eso? Rivera Schatz. Neutraliza a la oposición. O sea, cuando tú tienes un combo agrandado como Tomás Rivera Schatz y Miguel Romero, estás hablando del partido, Sí, estás exacto. hablando de la base, Sí. ¿ok? Estás hablando, ya no hay más, estás hablando de lo que hay. Cuando oyes a Johnny Méndez decir sí hay problemas, admitir que hay problemas con el agua, el presidente de los alcaldes federados decir lo mismo, y que la gobernadora le entre por un oído y le salga por otro. No, ya tú sabes que está divorciada de la calle, está divorciada de su partido. O sea, no responde ni a su partido tan siquiera, está como agente libre. Pues yo creo que el PNP tiene que empezar a considerarla como una agente libre, como una candidata independiente. Y de ahí tiran, ya está, a ver cuántos votos saca. Yo no veo honestamente
No entiendo esto. Sí sé que este es el principio del final. Yo dije que este año iba a ser Troya y que el PNP cada día que pase y no tome distancia y condene las acciones de la gobernadora, va a estar más metido en el hoyo, más difícil va a ser salir. Porque es que, oye, Pierluisi no era ni una décima parte de malo y de tóxico que esta administración. Y la gente ya estaba harta y ella se rebeló, ella solita se rebeló contra Pierluisi con los alcaldes. Bueno, pues ahora los alcaldes cojan Jennifer, y traten de ganar con ella. Pero les digo eso, ¿alguien sabe qué fue el contenido de las fotografías del individuo de ATSEF que lo obligaron a renunciar y que obviamente se lo tenían callado? Mira, de hecho, lo querían ascender a juez. Sí, mira, eso es increíble. Eso es increíble. Saben de la fotografía y lo querían ascender a juez. Perdóname, sí. Miguel, rapidito. Y Tomás Rivera Chat le dijo a la gobernadora, mira esto. No, yo no lo voy a retirar. Gobernadora, no tiene los votos. No, que yo no lo voy a retirar. ¡Pum! Se lo colgaron. Que eso es lo preocupante, lo que dice Mario. O sea, se ha circulado un poquito en las redes, eran una foto un poquito íntima. En la como que un poquito íntima. Pues, ¿tú las viste? tan medias tapadas, pero en las redes se están circulando. Y estaba en calzoncillo. Channel. ¿Estaba en calzoncillo o estaba pelando para abajo? Desconozco, pero ¿Cómo que desconozco? Pero si la viste, chico. Pero eran comprometedoras, se lo dicen a Fortaleza en la investigación de campo que hace el Senado, le llega esa información, Fortaleza tenía conocimiento y el Senado pues le dice, mira, dile al nominado retira el nombramiento. No lo retiran y lamentablemente el lunes en la sesión pues lo cuelgan. Y da pena porque expone a un funcionario, precisamente por eso es que se sale todo esto, porque cuando le preguntan al Senado por qué lo cuelga, el Senado tiene que decir, mira, es que encontramos unas imágenes comprometedoras y ahí vemos lo que pasó, que al día de hoy, pues lamentablemente ese funcionario perdió su trabajo. O sea, tú lo que me estás diciendo es que Fortaleza tenía conocimiento de la foto antes de que llegara la votación el lunes, mucho antes. Sí, se le informó. Entonces, que retirar el nombramiento, no tenía los votos precisamente por eso. Eso es lo que le demuestra a ustedes el desmadre que hay en Fortaleza. O sea, ni una cosa tan sencilla como decir, ok, si me lo vas a lo retiro ahora mismo. Claro, y yo brego con esto. Y eso es público, lo dijo el Senado a preguntas, mira, se le informa a Fortaleza, no tenía los votos y se le explicó, esas conversaciones se dan internamente y es natural, hay veces que Fortaleza, el nominado, y esto también es un consejo a todos los nominados, o sea, hay veces en la vida que uno puede tener 1000 sueños, yo quiero, tal vez uno dice, yo quisiera ser juez y se me da la oportunidad, pero yo tengo que hacer una introspección y decir, de mí pueden sacar algo. O sea, no te vivas, te van a investigar. O sea, y uno tiene que también para su vida profesional, decir, ¿sabes qué? Gracias, gobernadora, pero no. Y decir, mira, cometí estos errores, pero te pones en tu carrera. Mírate cómo este funcionario, que nadie estaba pensando en él, perdió su trabajo ahora por quererse juez municipal porque tenía esa foto. Acá entre tú y yo, o sea, lo peor, y siguiendo por lo que tú estás, Miguel, es que, si a ti yo tengo que asumir que no es que lo dijeron a Fortaleza, es que él advino el conocimiento de que, mira, encontraron la información. Claro, yo mismo pido, quiten mi nómina. Exacto. Claro. O sea, hay que tener algún sentido común, decir, mira, yo no voy a exponerme ni yo ni mi familia a esto, claro. Me voy a retirar. Bueno, ahora lo que pasa es que la prensa haga su trabajo y que publique la foto, porque es que este señor estaba a cargo de la división de viejos y niños y mujeres, de ATSEF, millones de billetes. Tenemos que, oye, ¿acaso se nos olvidó ya el mar? Se nos olvidó la vergüenza. Hay un derecho a saber y yo fuera Fortaleza, sería los primeros en divulgar la foto. Si yo fuera, tienen una obligación de divulgar la foto. Eso está corriendo por ahí. ¿Cómo que está corriendo por ahí? Pero no es por ahí que tienen que coger, Mario Ramos. Esto es un funcionario público. Pero mira, que lo nominan a juez. Mira, lo que hizo el Senado
de colgarlo, primero que con eso salvó a la rama judicial. Con eso salvó a su partido, el Senado, entiéndase por Senado, Tomás Rivera Chatz. Y yo creo que fue un mal nombramiento, una persona totalmente antiética, inmoral, por todas las cosas que salieron. Y yo creo que la oficina de nombramientos judiciales que está en la Fortaleza debe ser más cuidadosa y más estricta. Porque nunca, los jueces que en el pasado no hayan sido confirmados son por otras consideraciones que son mayormente políticas, pero en este caso eran por consideraciones morales y de ética, tú sabes. Y yo creo que la Fortaleza en ese sentido, ya que el Senado es del mismo partido de la gobernadora, ¿verdad? Igual que la Cámara de Representantes, debe tener un cuidado en los nombramientos que hacen, no a la judicatura, cualquiera, a todos, sí, a la fiscalía, a la al agencia, ejecutivo. que nombramientos que tengan que ver pasar por el crisol senatorial. Pero fíjense el impacto político de estos tres escándalos, ¿ok? Primero, cuando tu propio alcalde de la capital, tú lo desoyes para que destituya al jefe de acueducto, la Junta se pasa por el forro lo que dice el alcalde, y el alcalde no tiene otro remedio que actuar, que apretar el gatillo de la opción termonuclear y demandar a su partido, a su administración. Ya te están diciendo algo. Cuando en un caso como el jefe de ATSEF, tú le rindes la plaza al Moro y le das al presidente del Senado la posición de ser el líder ético y moral que tú en Fortaleza no has sido, ya es otra cosa adicional. Te estás consolidando a Tomás Rivera Chatz no solamente como el líder de los estadistas, sino como el líder, el referente moral y ético de lo que debe ser un partido transparente, moral, un partido que se acoja, ¿verdad?, que siga las reglas. Y en el caso de Ciari Pérez Peña, eso ya es totalmente corrupción. O sea, después de esa declaración jurada, aquí no hay nada más que buscar desde el punto de vista político y de su sostenibilidad como secretaria de Vivienda. That's gone, that's shot. Entregaste en esos tres escándalos 3 posturas más. Y esto nada más, ¿cuántos días llevamos? Llevamos 1 mes y 25 días. En Wow. esto. Sí, sí. En esto, sin contar lo que ha pasado. Sí, sí, porque lo del agua y lo de vivienda lleva como 2-3 semanas, poco a poco, increciendo, poco a poco. Y lo de vivienda, como indicamos, que me hace, yo tengo, toda la lógica me indica que la semana que viene va a salir algo más, porque están soltándolo poco a poco. Sí, va a salir, ¿sabes cuánto? La gobernadora ya no tiene acostumbrada que ya llegue el jueves en la noche y se va a viajar. Se va a viajar para el chichichijá de la estadidad ya que tienen. Así que el jueves ya no hay gobernador en Puerto Rico en la noche o el viernes en la mañana. ¿Ok? Eso quiere decir que todo esto va a estar hirviendo a todo lo que da, burbujeando a todo lo que da la semana que viene, sin contar el escándalo del día que salga la semana que viene, cada día. Mientras ella anda por allá, ¿verdad?, hablando chichichijá de la estadidad, haciendo que hace, acá va a continuar la situación. No, y se aprovechan, porque cuando ven esa debilidad, vemos lo del UPR, que ahí están, mira, calentando otra crisis. Y vemos en otro lado, o sea, porque la oposición ve debilidad, dice, mira, tiene 3 crisis de cantazo, no puede aguantar una cuarta y una quinta, no va a ser efectiva. Y es natural. Gregorio, tú no puedes pretender, si tú no defiendes a los tuyos, si tú no complaces a los tuyos, si tú no oyes a los tuyos, no esperes que te vengan a defender. Pero mira, no esperes que te vengan a defender. Luis, el gran problema, mira, lo más problemático de todo para mí es que, o sea, tú tienes que tener discernimiento y tu equipo sobre qué peleas dar y qué peleas no dar. Y cómo dar esas peleas. Tú me dices a mí,
pueden tener la amistad y todo que sea, pueden tener la confianza profesional que sea, pero la realidad es que la Secretaría de la Vivienda es un caso que no se explicó a ti, no se pudo explicar a tiempo porque probablemente no se podía explicar. Y número dos, que el resultado se sabe de antemano, no veo por qué haya que seguir alargándolo. Si sabes que el agua es un asunto para todos tus funcionarios y para tu gente, tú no puedes tratar eso. Eso no es una pelea que tú puedes dar. Nadie en Puerto Rico te va a dar la razón en contra de los alcaldes y el pueblo que no tiene agua. Claro. Entonces, de nuevo, ¿cómo tú vas a utilizar los pocos recursos que uno tiene y la buena voluntad del pueblo, que ya en Puerto Rico por 20 años es mínima? O sea, que todo el mundo empieza con menos 10 o menos 20, por eso hemos cambiado tanto de gobernador. Y no saber que estas peleas que estás dando, estás gastando todos los cartuchos en peleas que vas a perder. Entonces las peleas que vas a ganar que no las puedes pelear porque no estás en posición. Así que yo lamentablemente estoy de acuerdo contigo. O sea, si tú no puedes llegar a unos acuerdos básicos con tu gente en cosas legítimas, porque no estamos hablando de un capricho de un alcalde que quiera construir una cancha que prometió de 30 millones de dólares sin dinero, ¿no? Estamos hablando de algo esencial. Si tú no puedes llegar a esos acuerdos, pues entonces tienes un desfase grande, y que tu equipo no lo pueda hacer es mucho peor, porque cuando tú ya no se está viendo a nivel de liderazgo, sino que tu equipo está respondiendo igual y no hay un detente, un detente claro, público, pues entonces eso implica que el rompimiento es 3 veces peor de lo que quizás uno se cree. Y tú entregarle a lo que van a ser tus rivales, cualquiera de los dos, o los dos en combinación, uno nunca sabe. Todo lo que son estas plazas no hace ningún sentido desde el punto de vista de reelección. Pero aquí hay otro problema, y es que Domenech es un cero a la izquierda manejando crisis. Tanto él como Carlitos Bermúdez son un desastre manejando crisis. Y la propia gobernadora, porque yo no le quito la responsabilidad. O sea, yo no le quito, sea ella, sea Jovín, sea Domenech, sea Itza García, sea Bermúdez, el que sea, entre todos no han podido manejar adecuadamente una sola crisis que han tenido en los últimos 14 meses. Ni una. Y eso les dice, caramba, pues, ¿por qué? Porque fíjense que la vasta mayoría de los problemas que ha enfrentado administración son, ¿verdad?, de su propio hechura, son de ellos mismos. Y eso te habla mal, terrible. O sea, si no puedes administrar ni tu casa, ¿cómo vas a administrar el país? Todas estas cosas se van viendo todos los días un poquitito. Vamos a hacer la pausa tempranito y vamos a regresar con el tema de la ley para democratizar los procesos administrativos en el Poder Judicial y reafirmar y restituir lo que dice el artículo 5 en sus secciones de que el poder le corresponde al Pleno y no a la jueza presidenta. Regresamos. Vamos a hablar un poquitito de tormentan un vaso de agua que han formado los independentistas y los populares con el proyecto del presidente del Senado para restituir y reafirmar los poderes del Pleno del Supremo para administrar tanto su tribunal como el Poder Judicial. Eso está bien claro en la Constitución. Se debió haber hecho cuando por primera vez la Justicia Azul tomó control del Supremo, ya sea por determinación de la propia mayoría que no quisieron hacer o por legislación, y ahora se va a hacer por legislación. La Constitución no miente, está bien clara, todo esto es el derecho al pataleo, va a haber vistas públicas, desde el principio se dijo, va a haber un debate, porque no es solamente, esto requiere cambios en salario por la cuestión de los jueces municipales a jueces superiores, hay un fideicomiso que tiene unas cuestiones que son controversiales, hay una serie de cosas, pero lo que a mí me parece que es antiético es que la prensa puertorriqueña no haya empezado por donde tiene que empezar, que es citando a la Constitución y
lo que es el diario de sesiones para que vean que tanto el Colegio de Abogados como todos estos que están reclamando que poderes de SAR para la jueza presidenta o juez presidente están basados en el aire, no en la Constitución. Empiezo contigo, Mario. Es que nada, me acaban de decir, no lo puedo decir porque es otra emisora, está bien, de radio, está bien, por poco meto las patas. Espérate, ¿cómo que otra emisora de radio? Que otra emisora de radio transmitió completamente el mensaje del presidente. Ok, pues chévere, pues magnífico. Mientras más emisoras lo hagan, mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Y esa cuestión de que se hace en español y traducido, que es peor porque tú no entiendes una cosa y la otra, eso es bobería. Aquel que más o el que menos entiende. El que está interesado lo va a escuchar en inglés. Ya está. Sí, mira, sobre lo del proyecto del Supremo, ese proyecto no menoscaba la autoridad constitucional que tiene el Supremo de la cuestión, o sea, de que es el Supremo quien reglamenta. Quien reglamenta y somete a la legislatura las reglas de evidencia, las reglas de evidencia y de procedimiento criminal, y en nada, simplemente, y tú lo leíste ahorita, la Constitución, ¿verdad?, lo que establece, pero tampoco impide que la legislatura haga elegirle unos parámetros sobre unas cosas que debe atender o que debería hacer el poder judicial, y yo me quedo bobo porque de momento salen juristas, o sea, como los Caifás. Bueno, independentistas, que es lo único que cita la sí, prensa. Sí, o populares o independentistas. Y se rasgan las vestiduras, y a veces muchos de ellos pues son profesores, y yo sé quiénes son, ninguno de ellos da un curso de evidencia, y se rasgan las vestiduras, o sea, como que eso, que se atenta contra el pueblo, que se atenta contra la justicia, que se atenta contra el procedimiento criminal. ¿En qué? Tú sabes, son ataques, y entonces uno se queda bobo, entonces dice, pero ven acá, ¿estos son juristas o son políticos? Porque los ataques son puramente políticos. Digo, le ponen un barniz jurídico y un lenguaje jurídico con poco brillo. Sí, y un sonido jurídico, pero en el fondo, detrás de ese barniz, detrás de ese enchape, lo que hay es claro, un discurso político, simplemente porque es una administración del PNP. Mira cómo empieza la historieta hoy, miren, Gregorio, cómo empieza. Dice, plantea reforma del Poder Judicial. Cero reforma. Esa es la Constitución, no hay ninguna reforma. Desde el año 52, dice Leisa Caro González, la eliminación de la categoría del juez municipal y la adopción de un nuevo modelo de gobernanza que le retiraría a la figura del juez presidente la facultad exclusiva sobre ciertas funciones administrativas son dos prioridades cambio. Esa historia de por sí, yo editor la viro para atrás. Eso es una falsedad sobre falsedad sobre falsedad. Ese proyecto no le va a retirar facultad exclusiva a la juez presidente porque nunca la ha tenido. Sí. Nunca la ha tenido. Pero ahí estamos, Greg. Pues mira, Luis, lo que pasa aquí es que eso es lo que pasa cuando en Puerto Rico acostumbramos muchos medios en buscar una sola posición claro, en cualquier tema y hacen ese tipo de cosas. Y miren, le podemos dar vuelta de mil formas. Nada, es una filosofía política editorial que tienen en contra de los estadistas, del grupo estadista, como siempre lo ha habido. Ese siempre fue el mensaje aquí, evitar que los estadistas tuvieran control en algún momento del Poder Judicial, y se han valido de cualquier tipo de argumento. Yo nunca he visto un abogado estadista que lo citen en ninguno en casi ningún tema. Aquí siempre son los usual suspects, como se dice. La realidad esta es bien sencillo. Primero, que la Constitución está diseñada para que haya un balance de poderes. Y como parte de ese balance de poderes, precisamente a la legislatura y al gobernador se le dieron facultades expresas sobre la organización de las ramas de la rama judicial
en términos de la organización de los tribunales inferiores, etcétera. Eso es lo primero. Así que decir que cualquier intromisión del gobierno, más allá del presupuesto, de las ramas, es una intromisión indebida, pues no es conocer lo que establece la Constitución. Número 2, estoy de acuerdo contigo, aquí nunca se dio la facultad exclusiva. Lo que pasa es que antes se tenía esa diferencia porque es que había sido controlada la rama por una sola persona que siempre había coincidido, que era el presidente. ¿Y quién creó el puesto? José Trias Monge, que era un dictador. Sí, o sea, ahí nunca hubo conflicto. Luis, yo creo que diste al clavo. O sea, la presidencia del Supremo, como nosotros la conocemos, fue concebida por Trias Monge con sus luces y con sus sombras. O sea, Trias Monge, con lo inteligente que era y con lo brillante que era, él fue y dijo, yo voy a hacer pero no se alejaba del texto de la Constitución, como muy bien la leíste, y en la exposición de motivos se aseguró de que se estableciera así. Y lo que busca esta legislación es corregir un error histórico en la interpretación que se le ha dado, porque el texto es claro. Y yo creo que la ciudadanía se tiene que hacer la siguiente pregunta. En la legislatura, el presidente del Senado cuenta con una secretaria y un sargento de armas, y es el cuerpo, no el presidente del Senado, el que pone a ese sargento de armas y a esa secretaría, que trabaja para el Senado y trabaja con el presidente en sus funciones, claro, pero el Pleno, el cuerpo, vota para confirmar a ese secretario y a ese sargento de armas y otros funcionarios más. Y las reglas de funcionamiento interno. Exacto, también. Y las reglas de funcionamiento interno. ¿Por qué es así en el Senado, en la Cámara y en el Ejecutivo, pero de momento queremos correr el Poder Judicial como si fuera una monarquía, cuando la misma letra de la Constitución así no lo dispone? Porque los independentistas eso es lo que quieren. Y eso es lo que el pueblo... Son fachos, son fascistas, claro, y eso es lo que quieren. Y el pueblo puertorriqueño se tiene que preguntar eso, pero ¿qué de malo hay que todo el pleno, que los 9 jueces, incluyendo a un juez que fue nombrado por administración del Partido Popular, que se vería beneficiado también en coadministrar como corresponde? O sea, esto no es por el mero hecho de que la mayoría hoy es nombrada por el Partido Progresista, menos si mañana eso cambia y la mayoría es nombrada por el Partido Popular o el Partido Independentista o Victoria Ciudadana, pues se beneficiaría también. O sea, ¿me entiendes? La Constitución es neutral en eso, es que el Pleno pone las reglas de administración y la figura del juez presidente es como el CEO, el que lleva el día a día implementando esa reglamentación. Eso no es nada malo, eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Tú sabes lo que es demostrativo? Como en cualquier empresa, la Junta de Directores establece la política corporativa y puede establecer las reglas y reglamentos, su comité, y es el presidente y el principal oficial financiero los que ejecutan la política que establece. El puertorriqueño se debe preguntar con suspicacia, pero ¿por qué quieren que sea solamente una figura el que controle todo eso? Esa es la suspicacia que el puertorriqueño dice, pero si esto es democrático, que más gente puedan tomar una decisión y que cuenten, pero ¿por qué es que solamente una figura puede tener un control del aparato económico y del aparato de nombramiento? Eso es democrático. Pero fíjate, esa es la pregunta. Mira esto, ¿tú sabes por qué mucha gente se siente cómodo? ¿De qué es demostrativo esto? De que mucha gente se sienta cómodo con este tipo de análisis. No solo obviamente porque estén parcializados, sino porque esto es demostrativo de que lamentablemente Puerto Rico tuvo básicamente una dictadura judicial, como muy bien Luis puso en su libro Justicia Roja. Justicia Roja, por toda la historia. Y solamente han perdido el control por unos cuantos años y todavía no se han acostumbrado a la idea de que la rama no va a funcionar hegemónicamente, sino que ha habido unos cambios y que esos cambios implican un cambio en cómo se opera y que implica que no se va a tener unas diferencias porque que se tuvieron en su momento con ciertas figuras porque eran todos del mismo partido y de las mismas ideologías y de las mismas ideas. De hecho, Luis habló en una ocasión de la doctrina del acordeón, que donde estaba el PNP habían ¿cuántos? Es la cláusula acordeón. Sí, una cláusula 7 jueces, y de momento cuando ganaba el Partido Popular, de momento subían a 9. Bueno, Trías lo hizo con Romero, lo bajó porque iba a entrar Romero. Exactamente, Trías lo hizo, y entonces en una ocasión habían, creo, yo no sé qué fue, que no había mayoría, o habían 4 jueces nada más. Era un problema que había cuando Trías, y entonces impugnaron que ellos fueran a decidir un caso por la situación que estaba el Supremo, y Trías pues acogió
la cláusula de necesidad. Yo creo que en ese sentido Trías tenía razón. No, pero, claro, sí. Pero Trías era una persona, fue un juez bien político. Si tú te lees el libro de él, Sociedad, Derecho y Justicia, que ese libro, además de ser algunos artículos de él, es un montón. Mario, pero no espérate, déjame eran terminar. maliciosos, eran politiqueros. Sí, Hernández Denton era politiquero. Sí, lo era, porque... Jaime Fuster era politiquero. Vamos Jaime a dejarlo Fuster, bobería. Jaime Fuster ni se diga, y mezquino. Y te voy a decir algo, Ese libro de Trías Monge, que hay muchos discursos ahí que él dio a la conferencia judicial. Todos los discursos que dio en la conferencia judicial, estando el Partido Popular en el poder, eran muy buenos. Los que dio estando el PNP en el poder en los 8 años de Carlos Romero Barceló, tú los veías llenos de puya hacia el gobierno. O sea, era Trías Monge, a pesar, está considerado por mucha gente el jurista más grande que ha dado Puerto Rico. Un hombre brillante, la verdad que era un jurista de altos vuelos, pero era un hombre mezquino, un hombre muy político. Excesivamente político. Y Mario, y en este tema de lo de la figura del presidente, muchos artículos que Trías escribió, y yo me reía cuando hacía research y yo entraba a la biblioteca y buscaba sobre este tema. Yo decía, es que Trías era un genio en ese aspecto. Él se autocitaba, él montó la figura y que todo el mundo siguió de ahí en adelante, y por eso es que todo el mundo dice, pero es que esto siempre se ha hecho así, pero es que si se hizo mal, porque se alejó de la Constitución, no porque siempre se ha hecho así, es que hay que seguir haciéndolo, se alejó de la letra clara, es que Trías lo hacía, pues que Trías lo pudo haber hecho, pero ¿de dónde se ancló Trías? Porque Trías lo dijo en este libro. Déjame buscar el libro, y cuando busca el libro, es que Trías se autocitó de un artículo que publicó en la revista Harvard, era un maestro, o sea, Trías era un maestro pero en entonces, eso, pero la Constitución es clara, esto es administración. Pero Luis, nos perdóname, diferenciamos en algo. Lo que dice Miguel, yo no creo en los Miguel, ídolos de barro sí, del colonialismo. Pero lo que ni dice, creo en Muñoz, ni creo en Trías, creo en todos aquellos que nos tienen esclavizados en este estatus colonial. Pero es como dice Miguel, está trayendo que de que si Trías lo dijo, pero decir eso, que Trías lo dijo, uno podrá fundamentar un escrito. Yo tengo un libro donde yo cito a Trías en algunas cosas. Pero no por eso es lo correcto. Exacto. Pero decir porque Trías lo dijo, o porque Trías dijo tal cosa en tal libro o en tal escrito. ¿Qué dice la Constitución? Eso es como si nos retrotrayéramos a la Edad Media, donde las discusiones se terminaban con una sola frase: Magister Dixit. El maestro lo dijo. ¿Y cuál era el maestro? Pues se referían a Aristóteles. Por eso, pero Trías es un dios en las facultades de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. That's it. Fuera de ahí. Sí, no. sí. Es un personaje de la historia que ayudó, que creó la mordaza, que persiguió independentistas, que constituyó una dictadura en la justicia roja. Y para mí, eso es el gran jurisconsulto. ¿Ok? Esa es su aportación. Luis, Ahora, quiero pasar a... Y rapidito, Dime, solo quiero decir algo bien breve, que es que esta gente que supuestamente son los defensores de la pureza judicial son precisamente la gente que con estas actuaciones y sus interpretaciones parcializadas afectan las estructuras y la institución. Y tendrán su vista pública, y quiero ver para récord qué van a decir. Salvo los libros de cuentos de él, y salvo la tesis doctoral de él que tiene que ver con la reorganización de la rama judicial, yo me he leído todos los libros de Trías Monge, incluyendo el libro aquel, el choque de dos culturas jurídicas en Puerto Rico. Mario, y yo puedo hablar, te lo digo, yo puedo hablar con autoridad sobre él. Pues Mario, como amigo y como hermano. Ahora bien, ¿qué clase de macetazo me va a dar? Cómprate el televisor de 100 pulgadas. Ay, Luis. No quiere que lea esas cosas. Luis. Oye, ven acá, Gregorio y Miguel. Ustedes no se han dado cuenta que Luis no me saque el guante de la cara. Porque tú eres un tipo tradicional. Tú eres fácil. Mira. Con la del televisor no te puedo ayudar, Mario. Pero no, Luis, por favor, sácame traerlo a lo que es la otra noticia. Esto, ahorita Michael Corona preguntó si era un false flag el evento de la lancha que intervino la Armada cubana y voló en pedazos.
Esto se lo estoy leyendo ahora mismo. Según el New York Times, citando a un funcionario estadounidense, el barco atacado por la Guardia Fronteriza cubana formaba parte de una flotilla civil para sacar a familiares de Cuba y no era un barco de la Armada ni de la Guardia Costera de Estados Unidos. Y los cubanos sabían eso. Y aún así lo volaron en pedazos, mataron 4 americanos y capturaron a 6. El delito que estaba buscando esa gente era ir a buscar familiares a las costas de Cuba para que llegaran para llevárselo a Estados Unidos. Para que entiendan por dónde vamos, cójanlo ahí. No es la primera vez que eso sucede. Cuando Hermanos al Rescate volaron en Cantos una avioneta, es verdad que los Hermanos al Rescate violaron el espacio aéreo cubano. En otra ocasión era una barcaza o algo que le dispararon y los mataron a todos. Cuba dijo hoy que ese barco o esa barcaza, lo que fuera, que iba en dirección a Cuba, que ellos dispararon primero. Eso dijo Cuba. Independientemente. Si ¿Y tú crees que yo lo voy a creer a los asesinos cubanos? No, yo no les creo, pero tú sabes, ellos pudieron, no sé. Eso implica que un barco civil llevaba armas, tú sabes, y no sé, y yo creo que, o sea, para mí la credibilidad de Cuba desde hace años está en entredicho. Yo no le creo a los comunistas cubanos. Que es el problema que tienen. Y el independentista que quiera debatir conmigo, que debata, yo dudo que haya un independentista que se haya leído 7 biografías de Fidel Castro como lo he hecho yo. 2 biografías del Che y 3 biografías de Raúl Castro. Yo dudo que haya uno. Pero el que lo haya, que venga de aquí, a donde mí, y debatimos. Pero no lo leíste con la visión romántica que ellos Exacto. No. Digo, yo admiro a Fidel porque es el orador más grande del siglo XX en Latinoamérica y era un genio político. Pero también, tú sabes, no era una ruedita de ñame. Esto tiene unas implicaciones, mira, y Marco Rubio en estos días va a estar yo creo que en San Kitts con líderes caribeños. Salieron ya las noticias para hablar también con el tema de Cuba y está con las conversaciones con el nieto de Raúl Castro. Y esto complica las conversaciones porque Cuba va a sacar esto y va a decir, mira, estos civiles que vinieron para acá, cierto o no sea cierto, con armas y quisieron, se metieron en mis mares y yo tuve que defenderme. Entonces pues Estados Unidos válidamente va a decir, pero ¿y si son ciudadanos americanos? Todavía eso no se sabe. Se sabe que el barco tenía permiso estadounidense, pero todavía no se sabe si los que fallecieron y los que están heridos son ciudadanos americanos. Pienso yo que lo son. Yo quisiera, y si son ciudadanos americanos, complica más la situación. Así que en estos momentos Cuba tiene que estar bregando diplomáticamente eso. Marco Rubio le complica las conversaciones. Si las tenía avanzadas, le dan un pasito, 2 pasitos para atrás, porque esto va a crear otro tipo de solicitudes y pues veremos qué pasa en los próximos días. Ya mismo saldrá a decir que este es el main parte 3 que Exacto. se lo inventó Estados Unidos para buscarse una excusa para atacar. Eso, velen lo que eso ya mismito sale por ahí. No, yo lo que creo es que esto es demostrativo del estado de ánimo que hay en Cuba, reaccionario, de que evidentemente están viendo su entorno y la reacción no es mesurada ante este tipo de situaciones porque están paranoicos ante la situación, o sea, se quedaron sin el respaldo económico que tenían y saben que están más vulnerables que nunca, y ante esa vulnerabilidad pues tienen un gobierno reaccionario. Y eso es lo que estamos viendo, y obviamente esto va a empeorar porque la situación en Cuba está llegando al punto donde es insalvable, y el hecho de que hayan expresado como mínimo ya hayan expresado que han habido ciertas conversaciones entre el gobierno cubano y Marcos Rubio sobre la situación cubana, me implica a mí que
que la cosa está mucho peor de lo que la gente se cree. Claro, hay unas preocupaciones De internas que las preocupaciones internas trascienden por mucho lo que públicamente se está diciendo. Así que nada, es el reaccionario, de aseguro que no va a tener mejores defensores el gobierno cubano que la izquierda de Puerto Rico, que como te digo, ya mismo van a empezar con sus teorías de conspiración, pero la realidad es que también hay cosas en la vida que uno de antemano ya está viendo y es cuestión de tiempo que se le está acabando el tiempo al régimen y viene la transición para Mira, Cuba. esto va a ser un issue bien grande en Florida. Primero porque aquí hay 4 congresistas cubanos y hay obviamente un poder económico cubano enorme y electoral en el Partido Republicano. Esto en Miami va a incendiar la pradera, que van a pedir explicaciones. Si se trata en efecto de ciudadanos americanos o residentes en Estados Unidos que fueron a buscar su familia, créanme que se va a saber. Y esto se va a formar la pelotera porque le van a meter María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Díaz Baral, lo que es Marco Rubio, van a exigir explicaciones. Yo lo que me temo es que esto sea un power play entre Díaz-Canel y Raúl Castro. Es posible, ¿ok? Tú no le disparas, tú lo que haces es que tú intervienes con la lancha, la obligas a atracar y los arrestas a todos. Y entonces brega. Y si sabes, ese cuento que venían armados, exacto, es una bahía de cochinos de nuevo. Are you kidding me? O sea, vamos. Y creo que es importante mantenernos en alerta. De hecho, Marco Rubio está en el Caribe. Precisamente va a Dominicana, Venezuela, creo que Colombia, no sé si para en Puerto Rico, pero es obvio que, y esto es un juego, esto prácticamente le han sacado el dedo a Marco Rubio. Vamos a ver ahora cómo el arquitecto de lo que ha sido la política de Estados Unidos exterior en el Caribe responde. Porque el objetivo principal, recuerdan, de Marco Rubio es liberar a Cuba. Es liberar a Cuba. Y esto va a poner interesante la cosa. Así que ya lo saben, en Florida hay que seguir. No lean la prensa local no les va a hacer este cuento. Busquen el Nuevo Herald, busquen el Miami Herald, busquen el Orlando Sentinel, ahí van a encontrar, o WFLA, también lo pueden buscar, o WESH, que son las televisoras, y miran los telediarios y les van a contar, o Telemundo, o la misma Univisión tiene canales que le van a contar a ustedes la versión correcta y no la versión adulterada y prostituida que la prensa puertorriqueña les va a dar. Así que con eso, gracias a Gregorio, gracias a Miguel y gracias a Mario, gracias a ustedes por estar con nosotros.